Bueno, esta mañana le doy gracias al Señor por darme el privilegio de venir a compartir con ustedes la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es un gran privilegio, hermanos, compartir, ¿verdad? Pero también es un gran privilegio escucharla, no nada más compartirla, sino escucharla. Es una bendición de que el Señor nos dé el privilegio de estar en su casa, ¿verdad? Porque venimos con alegría buscando de su palabra, porque la necesitamos para alimentarnos, ¿verdad? Cada día. Y hoy es un día especial, vamos a celebrar el Día de los Padres, ¿verdad? Y yo le puse a esta enseñanza un padre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y pues hoy conoceremos un poquito lo que dice la palabra de Dios en cuanto a un padre ejemplar que menciona aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Todo el tiempo estamos esperando el Día de las Madres, ¿verdad? Como que algo hay que siempre estamos esperando para celebrar el Día de las Madres. Pero bueno, el Día de los Padres también es muy importante celebrarlo. Y aunque no le damos, muchas veces no se le da tanta atención, pero es un día muy especial. Por encima, ¿verdad?, de las madres, a veces celebramos menos el Día del Papá. Pero hoy hablaremos sobre la importancia de la figura paternal. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero compartirles un poquito y entender el significado de padre. ¿Cuántos de ustedes saben el significado de padre? ¿Sí lo han estudiado? ¿Sí saben qué quiere decir? Muchos sabemos, ¿verdad? Padre, que la mamá, ¿verdad? Pero ¿qué es el significado de padre? Y aquí conoceremos, les voy a explicar un poquito sobre qué es el significado de padre y entenderemos, ¿verdad? La palabra padre es una palabra que viene del latín, que es pater, de una raíz que significa nutridor, significa protector, sustentador. Tiene sentido, ¿verdad? Nutridor, protector, sustentador. Y esta mañana quiero compartir con ustedes la historia de un hombre llamado Jairo. Y vamos a Lucas 8:40. Cuando lo tengan, díganme un amén, amén. Y vamos a leer un poquito sobre este hombre y vamos a dar un ejemplo de él como padre. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, ahí vamos a leer del 40 al 42 y luego nos vamos a brincar del 49 en adelante. Amén. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Entonces, aquí más adelantito empieza a hablar sobre que se topa con una mujer que tenía flujo, ¿verdad?, por muchos años. Pero si nos vamos al 49, sigue hablando sobre Jairo. Dice el 49, estaba hablando aún cuando vino uno de su casa, del principal de la sinagoga. Déjenme poner esto. De la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole, Jesús les respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entonces en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos así, lamentándose por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Dice: y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer.
y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Aquí nos habla sobre este personaje, Jairo, que no era cualquier persona, no era cualquier hombre. Está hablando de que era un líder prominente de una congregación judía, era el encargado de una sinagoga, de la sinagoga. Como principal, Jairo cuidaba del edificio. Eso significa que era un hombre de confianza, ¿verdad? Usted no va a dejar a cualquier persona que esté cuidando de un lugar importante, ¿verdad? Dice que era un hombre de confianza. También debía tener todo preparado para los servicios. Dice, eso significa que era un hombre responsable. Usted va a usar una persona responsable, ¿verdad? Fíjense las características de este hombre. Dice que era un hombre de confianza, un hombre responsable. Al tener todo preparado, y tenía que tener, responsable, al igualmente tenía que seleccionar a aquellos quienes participaban en el culto y a un asistente que cuidaba de los rollos sagrados, lo que nos indica que era un hombre con autoridad espiritual. Era conocido y respetado entre la comunidad. Eso nos indica que tenía buen testimonio. Pero lo más destacado aquí es su rol de padre y la preocupación por la salud y el bienestar de su hija de 12 años que se encontraba enferma. Aquí dice que tenía una hija de 12 años que estaba enferma, pero aquí lo que me llamó mucho la atención es que habla de que Jairo corrió y se postró ante Jesús, fue a buscar a Jesús, ¿verdad? Para que le ayudara, le sanara a su hija. Pero Jairo no buscó la solución en nadie, corrió a buscar a Jesús. No fue por algo que tenía que ver con su trabajo, sino que no fue por algo que tenía que ver con su trabajo, sino por una necesidad familiar. Su única hija estaba enferma en ese momento, era su prioridad. Como padres, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Y a quién buscas para encontrar la solución en medio de las aflicciones? Como padres, bueno, yo hablo a los padres que sabemos que tienen una gran responsabilidad, ¿verdad? De poner sus prioridades, de buscar el bien para sus hijos, porque Jairo estaba encargado de la sinagoga, pero cuando su hija se enfermó, dice que él fue y buscó al maestro, fue y buscó a Jesús para que lo ayudara. Ahora, tú como padre, ¿a quién buscas? ¿A quién corres? ¿Corres a Jesús? ¿Corres al vecino? ¿Corres al amigo? ¿A quién corres por ayuda? Dice que Jairo fue y buscó a Jesús. Muchos padres hoy en día no son conscientes de las enfermedades sociales, espirituales y emocionales de sus hijos. Están enfocados en otras cosas, que han perdido la conciencia de la familia. No es regaño, hermanos, no es regaño, es entender el papel de padres, ¿verdad? Entender qué estamos haciendo como padres, si en verdad estamos haciendo lo que el Señor nos demanda, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo están tus hijos espiritualmente? ¿Cómo están tus hijos emocionalmente? ¿Y tú en qué estás enfocado? ¿En cuidar de tus hijos? ¿En proteger a tus hijos? ¿En nutrir a tus hijos? En Cantares 1:6, búsquenlo, hermanos. Cuando lo tengan me dicen amén. Y no se me duerman, ¿eh? En Cantares 1:6, ¿lo tienen? Dice, me puse a cuidar otra viña y la mía no la cuidé. Aquí entendemos, dice, bueno, les voy a hacer una pregunta más bien. ¿Cuál viña estás cuidando? Porque aquí es un ejemplo de la familia, a los padres. Fíjense lo que dice, me puse a cuidar otra viña y la mía no la cuidé. Aquí podemos poner el ejemplo de, ¿estás cuidando a tu familia? ¿O quién está cuidando a tu familia? ¿Quién está cuidando tu viña? ¿Quién está edificando en tu viña? ¿Quién está protegiendo tu viña? ¿Se entiende, hermanos? ¿Quién lo está haciendo? ¿Estás haciéndolo tú? Porque eso es lo que el Señor quiere. No que tú vayas a cuidar la viña de la otra persona. No, el Señor quiere que tú cuides tu viña, que tú cuides tu familia, que tú cuides tus hijos, que tú cuides tu esposa. Eso demanda el Señor, ¿verdad? ¿Amén o no amén? ¿Quién se encarga de nutrir a tus hijos, de proteger a tus hijos, de sustentar a tus hijos? Física, espiritualmente y emocionalmente. Hoy, más que nunca, necesitamos padres protectores, padres que nutran a sus hijos con las verdades espirituales de la palabra de Dios. Sí saben que hay muchos padres que pueden pensar que dando alimento a sus hijos, dando una casa a sus hijos, son padres, ¿verdad? Ahí define la palabra padre, pero no es así, porque la palabra de Dios nos enseña qué es lo que es un padre, ¿verdad? Y nos da ejemplos, nos da muchos ejemplos en la palabra de Dios sobre padres ejemplares, ¿verdad? Entonces, ¿quién se encarga de cuidar tu viña? ¿Y quién alimenta a tus hijos? No solamente físicamente, sino espiritualmente. Como padres, y hablo a la mamá también, tenemos ese trabajo que el Señor nos ha encomendado, de guiar a nuestros hijos, ¿verdad? Por el buen camino. Pero, ¿cómo nuestros hijos van a ser alimentados? ¿Qué es lo más importante? Que sean alimentados espiritualmente, hermanos, ¿verdad? Porque sabemos que si nuestros hijos son alimentados espiritualmente, en el temor de Dios, nos vamos a ahorrar muchos problemas, ¿verdad? El Señor quiere que tomemos ese papel, bueno, estoy hablando a los padres, de proteger. ¿Quién protege a tus hijos? ¿Sabían que en estos últimos tiempos hay muchas cosas malas para los jóvenes, para los niños? En las escuelas, donde quiera salen los hijos y hay muchas tentaciones. ¿Estás protegiendo a tus hijos? ¿Cómo los podemos proteger? Enseñándoles, orando por ellos, comunicándonos con ellos, ¿verdad? Teniendo una relación con nuestros hijos. Porque
yo les aseguro que hay muchos padres que no conocen a sus hijos, que no tienen una relación con sus hijos, que creen que con el título de padre, ahí quedó todo. Pero no, hermanos, el ser papá es una gran responsabilidad. Pero también es un gran privilegio, ¿no? Tener hijos, ¿verdad? Y más cuando se parecen a ustedes, ¿verdad? Que están todos los volados los papás porque se parecen. Mi hijo se parece a mí. Están todos contentos, pero no es suficiente. Hay que instruirlos, hay que guiarlos, hay que cuidarlos, hay que alimentarlos. Eso quiere el Señor. Hoy más que nunca estamos viviendo tiempos difíciles. Necesitamos que los padres tomen su papel, ¿verdad? Y no solamente enseñándoles a ellos, sino que viviendo la palabra nosotros mismos y ser ejemplo para ellos. Amén. Vamos a Segunda de Reyes 15:32. Cuando lo tengan me dicen un amén. ¿No los estoy confundiendo? ¿No? Ok. ¿Sí? Segunda de Reyes 15:32. Amén. Aquí, en Segunda de Reyes 15:32, nos da un ejemplo de otro padre. Y aquí dice la palabra de Dios, ¿lo tienen todos? ¿Sí? Dice, en el segundo año de Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero fíjense lo que dice aquí, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Fíjense lo que dice que, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre. ¿Qué le dejó, qué sembró el padre en el hijo? Un buen ejemplo, ¿verdad? El temor de Dios, porque aquí dice que él hizo todas las cosas. Amén. Dice, y él dice, él hizo todas las cosas, hizo recto ante los ojos de Jehová, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme todas las cosas que había hecho su padre Usías. Sabemos que no es fácil ser padre, y menos ser perfecto. Pero fíjese lo que hizo este hombre, dejó ejemplo, le dio ejemplo. ¿Y qué hizo el hijo? Hizo lo mismo, ¿verdad? ¿Sí sabían que sus hijos los están mirando? ¿Que sus hijos quieren ser como su papá? ¿Verdad? ¿Sí se han puesto a pensar en ese punto? Que ahorita a lo mejor algunos de ustedes tienen hijos pequeños. ¿Y sabe qué dice su hijo? Mi papá es mi héroe. Mi papá es lo máximo. ¿Verdad? Mi papá, no hay otro como él. Eso dicen sus hijos. ¿Verdad?
Y qué bonito cuando sus hijos dicen eso. Pero cuando usted se mira en lo que dice la Escritura y los ejemplos que está poniendo aquí, ¿es el padre que Dios manda para sus hijos? ¿Es el padre que Dios quiere para sus hijos? No me contesten, pero pregúntese usted mismo. ¿Estoy siendo el padre que Dios quiere que sea con estas cualidades? ¿Sí? Porque sabían que nosotros como padres, y yo hablo también a las mamás, porque nuestras hijas quieren ser como nosotras, ¿verdad? También. Nuestros hijos quieren ser como nosotros. Y es una gran responsabilidad. No es fácil ser papá. Pero cuando estudiamos las Escrituras, ahí miramos. Cuando conocemos las Escrituras y nos vamos instruyendo en lo que Dios quiere de nosotros como padres y obedecemos, es más fácil, hermanos. Es más fácil. Y cuando instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios, es más fácil. Porque tienen temor de Dios nuestros hijos. Ahora, recuerde eso, que no se le olvide. Usted es el héroe de su hijo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando Brian decía, estaba pequeño y decía, wow, es que no hay otro como mi papá. Él decía, él tenía como 3 años y decía, que mi papá puede brincar de un techo, o sea, como Superman. Porque él decía, he's my hero, ¿verdad? Ahora, el Señor quiere que sean ejemplo para sus hijos, porque en usted, sus hijos deben de mirar a Jesús. ¿Están mirando a Jesús en usted? Que vengan sus hijos y le digan, yo sé quién es Jesús. Yo sé cómo es. Porque lo miro en ti. Dios quiere que seamos ejemplo, ¿verdad? Tenemos que ser ejemplo. Cuando vengan tus hijos y te digan, ¿cómo es Jesús? ¿Amoroso? ¿Paciente? ¿Responsable? Qué gran privilegio, ¿verdad, hermanos? Que tú sientas una satisfacción y sepas. Gracias. Que estás haciendo lo que el Señor manda, ¿verdad? Este hombre era un ejemplo para su hijo. Y aun cuando él creció, él recordaba lo que su padre hacía. Y dice que él lo hacía también. No es fácil ser padre. Y es muy difícil ser un padre perfecto. Pero ¿saben qué, hermanos? No todo está perdido,
¿verdad? Porque ahora, como hijos de Dios, sí podemos ser ejemplo. Ahora, como hijos de Dios, podemos hacer todo esto, nutrir a nuestros hijos espiritual, física, emocional. Podemos hacer todo esto porque no es en nuestra sabiduría ni en nuestras fuerzas, es en la sabiduría de Dios y en las fuerzas de Dios que lo podemos hacer. Este hombre, Jairo, dice que él corrió a Jesús. No es fácil, ¿verdad? Cuando se presentan los problemas, cuando se presentan las luchas, las aflicciones, no es fácil. Y más para los padres, porque ellos llevan toda la responsabilidad, ¿verdad? Nosotros somos la ayuda idónea, ayudamos, pero ellos se les termina el trabajo y saben que tienen que encontrar algo para dar sustento a sus hijos. Saben que tienen que buscar lo mejor para sus hijos. Y sabemos que aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Pero hermanos, lo mejor de lo mejor y lo mejor que podemos hacer es guiar a nuestros hijos a Jesús. Enseñarles la palabra de Dios, porque eso es un mandato que Dios nos dio, ¿verdad? Cada padre es pastor de su casa, tiene a su cuidado sus ovejitas. ¿Quiénes son sus ovejitas? Su esposa y sus hijos, ¿verdad? Amén. Y tenemos que cuidar de ellos. Sabemos que no es fácil ser padre y menos ser un padre perfecto. Como cristianos tenemos el privilegio de correr a Jesús, así como Jairo, aún teniendo Jairo. Acuérdense quién era Jairo. Jairo era un hombre prominente, ¿verdad? Un hombre que estaba a cuidado de la sinagoga, responsable, de confianza. Tenía las posibilidades de ir a buscar ayuda en otros lugares, de ir a buscar otros doctores, de ir a buscar en otros lugares. Tenía otras alternativas, pero optó por buscar a Jesús. Y no solo eso, sino que hizo algo muy maravilloso. Dice que Jairo llevó a Jesús a su casa. ¿A quién estás llevando? ¿A quién llevas tú a tu casa? ¿Llevas a Jesús a tu casa? Es una pregunta, no la contesten, pero pregúntese a usted mismo. ¿A quién estás llevando a tu casa? ¿Y quién está en tu casa? Dice que Jairo llevó a Jesús a su casa. Supo ir a la fuente correcta, de la manera correcta, y se postró. Fíjese lo que hizo Jairo. Dice que supo ir a la fuente correcta, de la manera correcta, y se postró de la manera correcta. ¿Lo escuchó Jesús? Sí, lo escuchó Jesús, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Dice que fue a su casa.
Jairo llevó a Jesús a su casa. Tú como padre, ¿qué llevas a tu casa? ¿Llevas paz? ¿Protección? ¿Llevas alimento? Pero lo más importante, lo vuelvo a repetir, ¿llevas alimento espiritual a tu casa? Ahora, estoy hablando a los hijos de Dios, ¿verdad? Estoy hablando porque ustedes conocen de la palabra de Dios. Pero es una buena pregunta, ¿a quién estás llevando a tu casa? ¿Estás llevando lo que el Señor quiere que lleves? ¿Estás yendo a la fuente correcta y yendo de la manera correcta? ¿Te estás postrando? Porque tenemos una tarea, hermanos, como padres. A veces se nos hace más fácil tratar de solucionar los problemas con los hijos, con todo menos que con la palabra de Dios y con la oración, ¿verdad? Y tenemos que ministrar a nuestros hijos, hermanos. ¿Llevas a Jesús? ¿Llevas vida o llevas muerte? Ahora estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de muerte. Pero hoy te invito a llevar a Jesús a tu casa. A llevar vida a tu casa. Y cuando digo casa, a tu familia. Para que tus hijos tengan vida y vida en abundancia. El papel de padre se resume en estas cuantas palabras: paciencia, amor, dedicación, responsabilidad y ejemplo. A ver, ¿cuáles son? Paciencia, amor, dedicación, responsabilidad y ejemplo. ¿Sí? Ahí se resume, hermanos. Y hay que enseñarle estas cualidades a nuestros hijos también, que nuestros hijos vean estas cualidades en nosotros, en ustedes, padres. Porque ¿saben qué? Un día sus hijos van a ser padres, ¿verdad? Si el Señor les da el privilegio de ser padres, qué bonito va a ser que ellos siembren lo mismo en sus hijos y que un día podamos decir: Él hizo lo que su padre hizo, o Él está haciendo lo que su padre hacía. Dejar cosas buenas a nuestros hijos, ejemplo a nuestros hijos, que vivamos la palabra como ejemplo y que ellos lo miren y un día digan: yo quiero enseñarle a mis hijos lo mismo. Yo quiero hacer con mis hijos lo que mi padre hacía conmigo, que me guiaba y me instruía, me nutría y me sustentaba. ¿Verdad? Qué bonito va a ser eso, cuando nuestros hijos tengan sus hijos también. Hoy yo les invito a todos los padres que llevemos a Jesús, que lleven a Jesús a su hogar, a su familia. No descuiden su casa, no descuiden sus hijos. Porque, como decía mi esposo hace un rato, hay muchos padres que han abandonado a sus hijos y se dicen papás, pero han abandonado a sus hijos.
Hay madres que han tomado el papel de papá también, ¿verdad? Y no es fácil. Pero el Señor hoy está hablando a nuestro corazón y tenemos que ponernos en las manos de Dios y más que nada orar por todos los padres para que el Señor les dé sabiduría para conducir a sus hijos, para guiar a sus hijos, para proteger a sus hijos. Y es algo que el Señor quiere que hagamos, no solo los padres, sino también las mamás, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad. Ahora, imagínate, yo le doy gracias a Dios que el Señor nos rescató del mundo y que ahora podemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Porque, ¿qué les espera a tus hijos en el mundo? ¿Qué les espera allá afuera? Hay muchos padres que traen a sus hijos en los vicios, donde hay tanta tentación, donde hay tanta destrucción. Y luego crecen con malos hábitos, se hacen alcohólicos, empiezan a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y decimos, ¿pero por qué mi hijo es así? Pues, ¿qué ejemplo les pusimos? ¿O dónde los traíamos? ¿Verdad? Tenemos una gran responsabilidad y espero que esto sea de bendición para sus vidas. No es regaño, estamos conociendo. Pero quiero darle gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Y yo sé que aman a sus hijos. Yo sé que quieren lo mejor para sus hijos. Pero el Señor nos está hablando, ¿verdad? ¿Qué clase de padre quiere? Y bueno, no hay mejor ejemplo que nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él es nuestro mayor ejemplo. Nos dejó ejemplo para seguirlo, ¿verdad? Y hoy no es tarde, hermanos. Podemos seguir siguiendo al Maestro, conociendo más al Maestro. Que Él nos vaya enseñando, que Él nos vaya guiando, ¿verdad? Para hacer esa bendición para nuestros hijos. Y estamos felices, estamos contentos, sonríen, hermanos, ¿verdad? Porque hoy es un día especial. No se preocupen, al ratito les vamos a hacer su carnita asada. Y estamos agradecidos con el Señor y bendecimos a todos los padres, y oramos para que el Señor los siga guiando. Y hermanos, pues yo quería compartir un poquito sobre esto y yo le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, le doy gracias al Señor por la vida de mi esposo, por la vida de mi padre, ¿verdad? Que está aquí. Y hermanos, hijos, igualmente, somos hijos también, los padres también son hijos, ¿verdad? Y pues hay que cuidar de nuestros padres, obedecer a nuestros padres, honrarlos, y hoy queremos honrarlos también. Y pues yo les pido que se pongan de pie y vamos a orar, amén. No sé si mi esposo quiera compartir. Démosle un aplauso al Señor, hermanos, para darle gracias a Dios.